Hay quien recomienda comenzar un cuento con 3 palabras. Érase una vez. Pero qué equivocado está. Poco importa que Alicia comience su fábula tejiendo una guirnalda de margaritas, o que Pinocho viva en una aldea de Italia. Vosotros, igual que yo, sabéis cuál es el verdadero inicio de una historia. ¿No me creéis? Vamos a hacer una prueba. Pensad durante un instante en los cuentos que he señalado, o si lo preferís, en vuestra fábula favorita. ¿Lo habéis hecho ya? El comienzo de un cuento es siempre el mismo, un deseo. Y el deseo de ser contadora de historias es el que llevó a la oruga Nina hasta uno de los árboles más altos que rodean la aldea de Prosperidad. Con cuidado de no resbalar, reptó por el tronco hasta la 8ª rama de la derecha, aquella de la que partían exuberantes brotes y que se había convertido en su escondrijo perfecto. Desde esa posición privilegiada, observaba todo lo que ocurría en el pueblo y lo anotaba, con sumo cuidado, en unos cuadernillos que escondía en un nido abandonado. La nueva familia de mariquitas que se había instalado en el pueblo, el número de cajas que don Matías, el alcalde, almacenó en el ayuntamiento, los destrozos que el granizo había ocasionado en uno de los panales. Cualquiera podría pensar que Nina era una cotilla y que le gustaba meter su nariz en la vida de los demás. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo que Nina hacía con esos apuntes era inventarse historias. Algunas fantásticas y asombrosas, otras misteriosas, emocionantes, con los habitantes de Prosperidad, de protagonistas, y que guardaba enterrada como un tesoro en el fondo de su memoria. Pero no como el pirata que escondió el cofre en una isla misteriosa para no compartir las joyas con el resto de la tripulación. O como el avaro que guardó el dinero en una caja de caudales con 7 candados, sino que lo hacía por timidez. Nina había intentado muchas veces vencer ese miedo, pero al sentir las miradas fijas en ella, comenzaba a temblar, a tartamudear, hasta que, abochornada, se encogía y comenzaba a trazar un capullo de seda a su alrededor para sentirse protegida. Su madre al principio se enfadaba con ella. «Nina, no debes derrochar la seda de este modo. Tienes que guardarla para cuando llegue el momento de convertirte en mariposa». «Mami, yo no quiero ser mariposa», replicaba la pequeña oruga, frunciendo el ceño y con los brazos cruzados sobre el pecho. «Yo quiero ser contadora de historias». Pero su determinación era tan grande que siguió intentándolo una y otra vez, apoyada por sus amigos, que siempre estaban dispuestos a ayudarla a superar su timidez. Cada atardecer se reunían en el parque. «Hoy seguro que lo consigue», se decían los unos a los otros con caras expectantes. Pero Nina nunca pasó de la primera frase. Lo que sí consiguió, en cierto modo, fue comunicarse con sus compañeros, porque el hilo que se expulsaba comenzó a cambiar de color, dependiendo de la historia que quisiera narrar. Negro cuando el cuento era de miedo, rojo intenso si era de aventuras, azul para las fábulas de amistad, verde si trataba de naturaleza, así hasta abarcar todos los tonos del arco iris con sus gamas intermedias. Los ovillos de seda se fueron amontonando en un cesto, mientras la madre de Nina miraba a su hija con tristeza. Cada día estaba más preocupada, no sabía cómo conseguir que se animara, hasta que piensa que te piensa, se le ocurrió una idea que valía por 2. Incluso por 3 se dijo a sí misma, mientras salía corriendo hacia casa de Cosme, el carpintero de la aldea. Al anochecer, cuando Nina regresó a casa, encontró una extraña máquina de madera en el centro del salón. ¿Para qué serviría? Se acercó a examinarla. No fue consciente de la presencia de su madre hasta que cruzó la estancia. Cogió uno de los ovillos de seda, se sentó ante el artefacto y comenzó a enganchar el hilo en unas ranuras, de arriba abajo, de arriba abajo,
formando un brillante conjunto de líneas paralelas. «Mami, ¿qué es esta máquina?», preguntó mientras observaba las evoluciones de las manos de su madre. «Es un telar que he encargado a Cosme para tejer unas cortinas con el hilo que ha segregado. No se puede desperdiciar una seda de tan buena calidad». «¿Cómo hace la araña Anacleta?». «Más o menos, aunque esta tela será mucho más bonita que la suya, porque tenemos hilos de colores para fabricarlas». «¿Y se pueden realizar dibujos?». «Claro, cariño, no hay más límite que nuestra imaginación. Dime qué dibujo te gustaría poner y qué colores escogerías». Nina se quedó pensativa. Como en un partido de tenis inexistente, su mirada pasaba del telar al cesto, del cesto al telar, hasta que, finalmente, seleccionó un ovillo de radiante verde limón. «Este color podría servir para diseñar una casa, el marrón para crear un camino hacia un río, con el negro una hormiga que juega en la orilla con un barco de papel, una rana que se esconde tras unos juncos y acecha a la hormiga con este verde, el multicolor para las alas de una libélula que se acerca volando a la velocidad de la luz con intención de advertir a la hormiga del peligro que corre, y este...». «Calma, calma», suplicó su madre. «¿Por qué no pintas la escena en un papel? Así no se me olvidarán ni los colores ni los detalles». En el tiempo que otros tardarían en contar hasta 3, Nina ya estaba pinta que te pinta. El sacapuntas no dejaba de sacar chispas de tanto afilar el lapicero. 1, 2, 3. Las láminas con los dibujos amontonaban el escritorio, formando una torre de 19 centímetros que parecía a punto de caerse, y que ni siquiera el travieso viento del sur, que a veces se colaba por las ventanas, se atrevía a derribar. 2 gomas de borrar y 3 cajas de pinturillas después, Nina se sintió satisfecha con el resultado y dejó de pintar. Seleccionó las ilustraciones que más le gustaban para enseñárselas a su madre. Los ojos de su madre se abrieron como platos al ver las láminas extendidas por el suelo de toda la casa. El itinerario, marcado con una flecha de salida en la habitación de Nina, atravesaba el pasillo, la cocina, el salón. Ni siquiera la bañera del cuarto de baño se libró de la invasión. Ante ella, como si fueran las viñetas de un cómic, se sucedían imágenes tan expresivas que no necesitaban palabras para ser entendidas y que contaban una historia de principio a fin. «¿No te gustan?», preguntó Nina, conteniendo la respiración, sin saber cómo interpretar la expresión de su madre, que estaba demasiado estupefacta para reaccionar inmediatamente. «Claro que sí, pequeña, aunque me temo que no vamos a tener hilo suficiente. Tendrás que hacer una selección de los dibujos que más te gusten. Así que pongámonos a la tarea, porque tenemos mucho trabajo que hacer». Hasta Nina, a la que, si recordáis, habíamos dejado encaramada en lo alto de un árbol, llegó el sonido de una extraña melodía. A través de la espesura no pudo precisar el origen exacto, así que, siguiendo la estela de su propia curiosidad, se dirigió hacia Prosperidad. Guiada por el inaudito sonido, fue de una calle a otra, de una casa a otra, hasta que, en el centro de la plaza, encontró a uno de sus amigos, CC, el saltamontes, disfrazado de cartel publicitario. Era casi imposible leer lo que anunciaba, porque, como corresponde a un insecto de semejante naturaleza, no dejaba de saltar. Menos mal que a su lado estaba la abeja Lori, instigadora de una legendaria batalla de barro en Prosperidad, que a voz en grito invitaba a visitar la exposición de cortinas que la señora Cassandra, madre de Nina, había organizado en su domicilio. Cuando llegaron, numerosos vecinos se agrupaban alrededor de los paneles que exhibían los distintos visillos. «¿Qué estarán tramando?», se preguntó Nina al percatarse del guiño cómplice que su madre dedicó a Lori y a CC. Pero la contestación quedó en suspenso,
Al escuchar las alabanzas que todos hacían de la exquisita labor que la señora Cassandra había realizado con el telar. Nina estaba feliz, tan feliz y orgullosa que incluso creció 2 centímetros y 5 milímetros de altura. Pero su satisfacción menguó en la misma medida que prestaba atención a los comentarios que se realizaban sobre los dibujos que adornaban las telas. Unos aseguraban que quien estaba junto al río no era una hormiga, sino una cucaracha. Otros sentenciaron que la rana no era tal rana, sino un sapo cantarín. Un tercer grupo testificó que no existían juncos de semejante tamaño, en contra de la opinión de don Gil, el orondo y lirondo director de la escuela, además de botánico aficionado. ¿Será posible que no estén entendiendo nada?, se dijo Nina a sí mismo, mientras la algarabía aumentaba por el número de discusiones iniciadas. Se tapó los oídos y a punto estuvo de refugiarse en uno de sus capullos de seda, hasta que de repente, para sorpresa de los asistentes, alzó la voz exigiendo silencio. Paul, explicó Nina, era una joven hormiga cuyo mayor deseo era convertirse en marino. El mar corre por mis venas, replicaba cada vez que le reprendían por escaparse al río, donde construía todo tipo de barcos, con material reciclado, por supuesto, que luego soltaba en la corriente para comprobar su estabilidad. Y de este modo, mientras el auditorio escuchaba embelesado, comenzaron a surgir todas las historias que Nina tenía en la punta de la lengua, esperando salir. Feliz verano a todos.